Buenas tardes a todos los participantes. Mi nombre es Jaime Julio Sánchez Usoni. Pertenezco al personal del área informática de la sede central. El tema que vamos a tratar el día de hoy es la transformación del registro dentro del marco de la cuarta revolución industrial. Aquí van a poder apreciar algo de mi trayectoria profesional. Les dejo esa lámina para que tengan una idea de más o menos cuál ha sido mi recorrido en este aspecto del tema informático. Los temas que vamos a tratar ahora los he separado en algunos temas relacionados a la revolución industrial, indudablemente, la innovación pública, que es parte del contenido de la temática, el proceso inclusivo, evolución y revolución, transformación digital, y de ahí les voy a plantear algún tipo de pensamiento que yo tengo en relación a cómo sería esta transformación desde el punto de vista del registro. Básicamente en los temas informáticos. Hay una propuesta que yo de alguna manera vengo manejando hace bastante tiempo, en donde trata de que el registro transforme su metodología de trabajo en función a un cambio de filosofía registral. Entonces vamos a empezar un poco para enmarcarnos en lo que es la revolución industrial y hacer una virtud de escenario en el cual puedan ustedes identificar de alguna manera cómo es que el registro podría ingresar en este esquema, más allá de que sea una revolución industrial. La revolución industrial, en este momento estamos en la cuarta. Han habido ya anteriores que han sido productos de la maquinaria utilizada, por ejemplo, en las primeras etapas, que era básicamente en la mecanización, que es la primera generación. Hay una segunda revolución industrial que viene con los productos en cadena de montaje, que básicamente son productos industriales. Tenemos una tercera revolución que implica ya el ingreso de la automatización, la tecnología, la información y las comunicaciones. Y donde más quiero hacer énfasis es básicamente en la cuarta revolución industrial, que ya viene el proceso de digitalización, en el tema del Internet de las cosas, el hecho de usar la nube como elemento no solamente de almacenamiento de información, sino que otros componentes de servicios que podrían estarse implementando con ese nivel de tecnología. Tenemos también el tema de los productos o sistemas ciberfísicos y el ingreso de la robótica. Generalmente en los procesos productivos, y eso lo vamos a poder ver o se van a poder visualizar mejor cuando hay cambios en estos procesos productivos a niveles industriales, pero también cada vez que hay un conflicto, cada vez que hay entre comillas, una guerra entre diferentes países, empieza a surgir la tecnología. Por ejemplo, ahorita tenemos, a nivel de los conflictos que tenemos actualmente y guerras que se están desarrollando, tenemos, por ejemplo, la aparición de los drones. Ahora ya no solamente el dron a nivel de fotografía, sino ya utilizar el dron como medio de ataque, ¿no? Ya no usar mecanismos tripulados, sino manejados a distancia. Entonces, a este nivel de la cuarta revolución industrial, que es donde quiero yo enfatizarme es, por ejemplo, ¿qué es la industria 4.0? La industria 4.0 es básicamente un ecosistema y en la automatización y la interconexión de esto se apoya mucho con los sistemas ciberfísicos. O sea, vale decir que aquí empieza a entrar un poco la electrónica, empieza a entrar, por ejemplo, los brazos robóticos para el tema de ensamblaje o líneas de ensamblaje que básicamente son usadas, por ejemplo, a nivel de lo que es la vía automotriz o otros componentes que son, por ejemplo, la fabricación de tarjetas o de suministros electrónicos. Ahora, se supone que es la automatización de la robótica en las fábricas para obtener fábricas con tecnología inteligente, que básicamente es conectividad e inteligencia. Algunos ejemplos tenemos aquí que los podemos vivir, que es el tema del Internet de las cosas. Por ejemplo, ya hay algunos componentes que podríamos tener nosotros en nuestro domicilio que pueden ser operados vía Internet. Por ejemplo, uno puede instalar
colocar una cámara en su casa y por intermedio de su celular poder ver o controlar esta cámara y poder transmitir dentro de la red las imágenes que podrían estar suscitándose en este ambiente. Ahora, no solamente eso, dentro de la parte de seguridad ya existen posibilidades en donde yo pueda directamente desde una aplicación en mi teléfono hacer que un dispositivo se active, por ejemplo. No sé si ustedes han visto ahora último una propaganda, no quiero hacer mención de, pero hay una propaganda de seguridad en donde existe la posibilidad que mediante una interrupción uno pueda agarrar y activar un dispositivo que bota un humo, por ejemplo. Entonces, este tipo de tecnologías ya la tenemos presente, está viviendo con nosotros y definitivamente eso es parte de lo que es el Internet de las Cosas. Vamos a llegar al punto de que, por ejemplo, cuando yo esté en la oficina y quisiera calentar, por ejemplo, algún alimento, yo pueda conectarme directamente a mi microondas, por ejemplo. O que mi dispositivo, que sería, en este caso, mi refrigerador, me pueda hacer un balance de todo lo que yo he consumido, por ejemplo. Y me saque un reporte y se conecte indudablemente con algún proveedor para que me provea, valga la redundancia, de este tipo de productos que a mí me faltan. Y no solamente eso, sino en el tema de la evaluación de mis consumos o mi forma de comportamiento, va a haber toda una mecánica de interpretación de estos datos para presentarme posteriormente futuros servicios. Y eso implica básicamente a aquellas empresas que están encargadas, por ejemplo, de distribución. Vale decir, por ponerles un caso, Amazon. Amazon, si bien es cierto, todo el mundo lo conoce, es un gran almacén, ¿no? Pero llega un momento en que definitivamente una persona no va a poderse dar abasto para poder manejar y trasladar innumerables ítems dentro de este almacén. Entonces eso implica empezar a usar la robótica y empezar a usar inteligencia artificial para que esto empiece a funcionar dentro de las exigencias que los usuarios en este momento demandan. Tenemos el tema de Big Data. Big Data es un conjunto de estrategias que posibilitan recopilar, procesar ingentes cantidades de información mediante modelos matemáticos. ¿Para qué me va a servir Big Data en este caso? Yo proceso información en función a datos. Antes lo que se decía era que, y hasta ahora, bueno, se mantiene ese concepto, que la información es poder, pero necesitamos que esa información sea atomizada. ¿Para qué? Para que los sistemas tengan la posibilidad de hacer diagnosis. El tema de Big Data me permite a mí concentrar grandes volúmenes de información, hacer un análisis de esos volúmenes de información y empezar a detectar patrones ocultos dentro de este gran volumen, que es información relevante para algún tipo de servicio o algún tipo de producto que yo pretenda colocar en el mercado. Básicamente viene por ahí el tema. Tenemos el cloud computing, consiste en ofrecer servicios de computación a través de Internet. Lo más práctico y sencillo de entender es, por ejemplo, el Gmail. Nosotros en la superintendencia tenemos un correo electrónico, uno de ellos es Gmail, que es básicamente nube. En este caso, por ejemplo, es un elemento que ya estamos usando, pero hay otros, por ejemplo, lo que me provee Amazon Web Services, por ejemplo, que me provee una serie de servicios que me permiten a mí colocar estos servicios ante los usuarios y que ellos puedan generar no solamente el tema de correo electrónico, sino infraestructuras sumamente, o sea, tan básicas como complejas, que eso va a permitir que yo no tenga tanta carga a nivel de infraestructura, básicamente física, sino yo pueda alquilar este servicio y haya otro ente o otro proveedor que se encargue de hacer todo el manejo de respaldos y recovery, transaccionabilidad, estadísticas, una serie de... Y yo poder sobre esa plataforma quizás empezar a colocar
ciertas aplicaciones que para mí son fundamentales o que mi organización o mi empresa puedan ofrecer al mercado. Ciberseguridad, definitivamente estamos hablando de redes de comunicación. Para ello necesitamos, así como en las calles, necesitamos a nuestra Policía Nacional, por ejemplo, para que vele por la seguridad de los ciudadanos. En este caso, el tema de la ciberseguridad es importante para neutralizar los posibles ataques que podríamos tener en la red. Básicamente, esto va a ser un conjunto de buenas prácticas que van a ser utilizadas para proteger todos los sistemas que nosotros estamos implementando. Básicamente por los accesos no autorizados. El hecho de la tecnología de simulación. Hace muchos años atrás uno agarraba y generalmente al momento de desarrollar aplicaciones, a veces uno interactuaba con bosquejos de pantalla o conversaciones en la etapa de recuperación de información o en la etapa de tomar conocimiento de la problemática o tomar conocimiento de alguna funcionalidad para darle alguna alternativa o mejoramiento al proceso. Pero el tema se empezaba a complicar cuando se tenía que realizar ciertas pruebas. A veces se tenía que tener aproximadamente pues, un producto ya casi finalizado para que entre a un proceso de prueba, ¿no? La gente un poco interactúe con el producto y después, como consecuencia, salga pues una cartera, perdón, una bitácora de errores y de ahí subsanar esos errores para que el producto sea puesto en producción. Ahora tenemos la posibilidad de crear ciertos ambientes de simulación. Eso también se podía hacer antes, pero indudablemente con mayor trabajo. Ambiente de simulación, ¿para qué? Para casualmente probar estos nuevos productos y anteponernos a los posibles errores o a escenificar ciertas condiciones en el proceso de desarrollo o el proceso de ingreso a producción de este producto. Básicamente, en las empresas industriales, la simulación lo que va a permitir hacer es crear una virtud de escenario que permita hacer estas pruebas. En el caso de nosotros, nuestra simulación vendría a ser alguna aplicación o alguna funcionalidad que nosotros estemos desarrollando y que esa funcionalidad la llevemos a un escenario, entre comillas, ideal para hacer las pruebas correspondientes y evitar tener muchos errores al momento de su futura implementación, o que nos demos cuenta cuando ya lo implementamos de que nos faltó realizar alguna otra operación o dejamos de, en este caso, dejamos de poder identificar algún inconveniente que se pudiera presentar al momento de su implementación o al momento de su análisis o desarrollo. La característica básicamente de la industria 4.0, que es la cuarta revolución industrial, está en el tema de la descentralización. Las máquinas no dependen de interferencia para funcionar de la interferencia humana. Se ejecuta a través de sensores conectados a una red. O sea, vale decir, los sistemas de producción o las redes me van a permitir a mí hacer este tipo de descentralización y evitar de que sea de la dependencia de algún humano en este punto. El tema de la interoperabilidad, que mucho se ha hablado, tenemos las capacidades de los diferentes sistemas físicos y humanos e informáticos para comunicarse entre sí. Ejemplo, por ejemplo, son las páginas web, ¿no? Que funcionan a través de estándares abiertos. Pero la interoperabilidad no solamente se ha visto desde el punto de vista industrial. También nosotros hemos podido vivir el hecho de mantener o lograr una interoperabilidad entre las instituciones del Estado, por ejemplo. Y básicamente se hace complicada. ¿Por qué? Porque cada quien maneja un tipo de lógica, maneja un tipo de mecanismo de seguridad, maneja una red independiente
y se hace compleja la forma de interoperar porque las aplicaciones o las estructuras de datos no lo permiten tan fácilmente. Entonces, esta situación indudablemente no ayuda a poder interconectar tan fácilmente a las propias instituciones del Estado. Tenemos el tema de virtualización, que permite indudablemente distribuir las funciones de una máquina física entre varios usuarios. Ya hemos vivido el tema de servidores virtualizados, como el caso de algunas personas que pueden utilizar ciertos ambientes virtuales para poner en funcionamiento algunas aplicaciones. Por ejemplo, ya se han visto, la pueden haber vivido aquí en las oficinas registrales, donde mediante un virtualizador yo puedo tener, por ejemplo, el aplicativo de SCUNA, o puedo tener una aplicación administrativa, o puedo tener la planilla dentro de un ambiente virtual, ¿no? Respuesta en tiempo real. Igualmente las tecnologías, ahora la idea en este tipo de industria 4.0 es alimentan datos y algoritmos de forma instantánea, o sea, ya las transacciones que yo hago dentro de un equipo fácilmente viajan por la red y tienen una interacción con algún otro equipo. Y producto de esa interacción es que yo voy a establecer un tiempo de respuesta cada vez más veloz, dependiendo indudablemente de los elementos que vayan a ir fluyendo por esta red. La modularidad. Gracias a la conexión y desconexión de los diferentes módulos, las empresas han podido fabricar productos en secuencia sin tener que reconfigurar toda la línea de ensamblaje. ¿Qué pasa con el tema de la modularidad de las cosas? Lo que sucede es que a nivel de los productos industriales, se podría decir, cada uno de ellos tiene una tarea en específico. Entonces, la línea de producción y la combinación de estas tareas en específico hacen que esta línea de producción mantenga su efectividad. ¿Qué pasa dentro de los sistemas? Por ejemplo, ya me voy a enfocar en el sistema registral. El sistema registral, si bien es cierto, tiene varios componentes. Los diferentes componentes que harían nuestra línea de producción, que está respaldados o sustentada sobre, a mi parecer, 3 puntos fundamentales. Uno es la generación del título. El segundo es la parte donde el técnico evalúa este título y los elementos jurídicos que han sido presentados en este título. Y la tercera sección, que es la relacionada a el pronunciamiento del registrador y la calificación del registrador. Esta es una parte de lo que sería nuestra línea de producción. Tenemos un componente que ya se los estuve mencionando, que en este caso es la industria 5.0, que es lo que se viene en adelante, ¿no? Hay un sentido de que va a haber un híbrido, ¿no? de interacción entre el humano y la máquina. Acá aparece lo que hablamos de la computación cognitiva, ¿no? Ahí le voy a dejar estas láminas para que ustedes puedan apreciar algunos conceptos que se usan en este tema. Indudablemente hay una manufacturación personalizada, o sea, ya va a haber productos trabajados específicamente para un sector de mercado. Indudablemente también hay un empoderamiento humano en donde se van a delegar tareas que son mecánicas y peligrosas, rutinarias, a equipos robotizados, utilizando inteligencia artificial para que ello funcione en la medida en que sea requerido. Así, el componente humano solamente estaría dedicando su tiempo a situaciones más específicas y donde se requiera una mayor cantidad de interpretación, conocimiento o expertise dentro de este tema, ¿no? Indudablemente no vamos a dejar la rapidez, o sea, la característica dentro de la revolución industrial ha sido una de ellas, creo, la rapidez, en el caso de la industria 5.0, que no es la que estamos viviendo actualmente, sino es lo que se podría decir el futuro. Esto no va
menguar. Más allá, lo que va a suceder es que va a ser tan rápido que los elementos de procesamiento de información o los componentes que se encarguen de procesar esta información van a tener que ser muy veloces, ¿no? Ahora, acá hay un aspecto también indudablemente medioambiental. Dentro del tema del medio ambiente hay varios conceptos que se tienen que manejar, pero dependiendo de la industria, dependiendo del tipo de servicio, dependiendo de la organización, hay que ver cómo nosotros colaboramos con el tema del medio ambiente. Al nivel de registro, de repente, aquí estamos colaborando en el caso de reducir drásticamente, a casi a cero, el tema del uso del papel, por ejemplo. No, y de los equipos. Cada vez que nosotros adquirimos equipos o renovamos equipos, esos equipos tienen que irse a algún lado, definitivamente. Ahora viene el tema de la innovación pública. Dentro de una fórmula general que he tratado de dar, tenemos tres variables que podrían considerarse para una fórmula general de la innovación. Una de ellas está relacionada a que tiene que ser novedoso, o sea, un elemento innovador necesariamente tiene que tener un componente novedoso. Adicionalmente, sumado a este, tendría que buscar una mejora para el público. Ese sería un segundo componente dentro de la fórmula. Y el tercer componente dentro de esta fórmula necesariamente es que se encuentre implementado. La innovación es la suma de estos tres elementos que considero son básicos para tener un proceso de innovación. Ahora, dentro de los procesos de innovación, indudablemente, no podemos perder el hecho más en el caso del Perú y a nivel de Sudamérica, es el proceso inclusivo. Lo que sucede es que las soluciones que empezamos a plantear no solamente pueden ser dirigidas a un sector del mercado. Entonces hay que empezar a visualizar ese mercado que ha sido relegado en el tiempo. Vale decir, el mercado relacionado a personas con discapacidad, por ejemplo, al mercado relacionado a personas de la tercera edad, a mercado relacionado por ejemplo, a los millennials que vienen reemplazando, por coger un término o colocar un término, a la nueva civilización o reemplazándolos a nosotros. Y otro producto que es básicamente a los que estamos en el intermedio de la tecnología y lo que no es tan tecnológico, ¿no? Entonces tenemos que empezar a ver varios focos y empezar a sacar productos que ingresen a todos esos sectores. Eso implica ser inclusivo. Entonces debemos hablar de evolución o revolución. Personalmente pienso que las soluciones automatizadas, más que revolucionarias, evolucionan, ¿no? Entonces, los cambios siempre se desarrollan sobre la base de algo ya existente. El mundo empresarial, las organizaciones y mayormente las instituciones gubernamentales son por naturaleza conservadoras, más aún aquellas que son propias del Estado. O sea, el personal de por sí es conservador y un poco reacio al cambio. El factor humano, ustedes saben que en toda organización es sumamente importante, entonces este factor humano muchas veces crea esa resistencia. Entonces es necesario generar ciertas condiciones para que él pueda asimilar con facilidad estos cambios. Entonces aquí hay entre una cuarta revolución industrial y el proceso de transformación digital. La transformación digital se refiere básicamente a la integración de la tecnología digital en todos los aspectos de una organización. Llamemos básicamente al registro no como una entidad del Estado, sino manejémoslos o pensemos como una empresa privada. Esto implica que llamémosle una organización que requiere generar ciertos cambios que le permita ingresar a este mundo de la transformación digital. Muchas veces yo he utilizado la terminología de filosofía empresarial
Y básicamente, ¿por qué? Porque necesitamos cambiar una mentalidad. Entonces, esta filosofía tiende a comunicar este tipo de pensamiento. En consecuencia, una empresa en la actualidad, por ejemplo, se encuentra enfrentada a sobrevivir en un entorno básicamente digitalizado, que es lo que estamos viviendo ahora, donde el aumento de competidores, el acceso a los nuevos mercados, robotización, automatización de los procesos, seguimiento a una sociedad civil transnacional, hacen que los directivos y empresarios se enfoquen en construir una identidad que fortalezca la organización, tanto interior como exteriormente. Ahora, la transformación digital no solamente es cambiar formas de trabajar, sino también hacer una transformación en la forma de pensar, en los procedimientos que estoy utilizando, y muchas veces en cuestionar lo que estoy haciendo en este momento. En la lámina ustedes van a poder apreciar que se define o se indica que sabemos que tenemos consumidores cada vez más exigentes. En el caso del registro, nosotros tenemos un monopolio. Si bien es cierto, por un lado es una fortaleza, porque no hay un competidor directo con nosotros, pero eso no implica de que nosotros, empresarialmente o a nivel de organización, seamos nuestro propio competidor y empecemos a sacar productos que compitan con nosotros mismos, ¿no? Para ofrecer a ese usuario que está en la calle mejores servicios registrales o servicios a nivel de lo que la superintendencia o oficinas registrales puedan proporcionar. Adaptación y evolución de las organizaciones a las circunstancias del mercado. Definitivamente, el mercado cambia en función a la exigencia de las personas a los cuales van a llegar este servicio. Entonces, definitivamente yo como empresario, como proveedor de servicios o como un formulador de soluciones, tengo que oír ese mercado y empezar a trabajar en mejoras para que mi consumidor se sienta satisfecho y se identifique con la institución o con la organización. Entonces, nos obliga definitivamente a hacer cambios y a adaptarnos a las circunstancias. El sistema registrado automatizado. Nosotros sabemos que dentro del sistema registral nosotros tenemos algunas falencias en las cuales básicamente están dirigidas a que tenemos diversos sistemas, ¿no? Pero que muchas veces estos sistemas los hemos obligado a conversar, pero naturalmente no lo hacen. Entonces se requiere hacer una modernización. Por eso que yo agarro y hablo del tema de la filosofía, ¿no? De la filosofía de una nueva filosofía registral. Aquí yo para ello hago un planteamiento dentro de este esquema de la revolución industrial, lo que se puede venir tanto en la industria o en la revolución 4.0 o en la 5.0, que es el futuro. Entonces el planteamiento es establecer una filosofía de registro basado en un esquema jerarquizado de información. La idea es atomizar esa información para poder generar nuevos productos. Ahora, para ello, yo he tratado de esquematizar acá es que es necesario que la organización se vea con ojos empresariales, más, como les repito, más allá de que seamos una institución del Estado. La filosofía empresarial, compuesta por principios y creencias que guían todas las decisiones de la organización. Estoy dando algunos conceptos que más o menos he tratado de recoger en estas láminas. La jerarquía, que es la estructura que existe en un orden ascendente o descendente, es determinado por el valor de los elementos o el poder que tienen uno sobre otros. Básicamente a esto llevo a la atomización de esa información. Normatividad y realidad social. La modernización de la normativa registral que permita la dinamización del dato registral con apertura a procesos de transformación digital. Vale decir, la normativa registral debe ver alguna forma de crear un matrimonio o por lo menos un sustento que permita a la gente de sistemas poder ofrecer productos de mayor versatilidad. A veces el componente normativo
un poco como que te encasilla y no permite que estas aplicaciones registrales tengan algún tipo de crecimiento mucho más agresivo, ¿no? Entonces, básicamente se dedican pues a automatizar ciertas condiciones para efectos de poder sacarle velocidad, pero no me permiten hacer, por ejemplo, análisis de datos, no me permiten hacer proyecciones, no me permiten hacer una serie de elementos que en un futuro podrían permitirme poner una herramienta o proporcionar una herramienta al registrador que me permita hacer mejor su trabajo y con mayor rapidez. El sistema registral básicamente está enfocado en la transformación digital, debería estar enfocado en la generación de cambio innovador, en su fortalecimiento, brindar el valor a productos que ofrece y descubrir nuevas oportunidades de servicios, estructura de información, creación de espacios virtuales, por ejemplo, que definitivamente ahora no los tenemos, trabajo bajo procesos, que si bien es cierto, en algún momento se mencionó que trabajábamos bajo proceso, pero en la práctica ustedes pueden evidenciar de que no es así. La apertura de datos, que es importante para poder intercambiar información con otras organizaciones. Implementación de herramientas de tratamiento masivo de información, vale decir, las aplicaciones no me permiten a mí trabajar grandes volúmenes si es que no son títulos individuales o si no trato de compaginarlas dentro de un esquema bastante apretado sin que se puedan implementar herramientas automáticas que permitan detectar inconvenientes en el título presentado. Indudablemente el uso de inteligencia artificial para poder llegar a algunos sectores en los cuales quizás yo en este momento no puedo hacerlo. Pero podría ser, por ejemplo, ya tenemos inteligencia artificial para identificación en caso de voz, tenemos inteligencia artificial para usar algunos dispositivos y poder usar también algunos otros componentes o este elemento en nuevos productos. Ahora, el sistema registral enfocado hacia la transformación digital, aquí yo hago un planteamiento esquematizado de cómo debería la información ser administrada a nivel de capas. Acá hay una presentación relacionada a ello, en donde se establecen 6 capas de información que me permiten a mí identificar un inmueble. Y esto básicamente dentro del esquema de la columna vertebral de un sistema registral. Vale decir, apunto al hecho de tener un elemento neurálgico, un elemento de columna para un sistema que me permita a mí identificar capas de información. Y esas capas de información estén relativamente firmemente relacionadas a la parte de cartografía contra la parte de explotación de información alfanumérica. Este es un planteamiento en ese tipo de conceptos. La jerarquización de la información implica indudablemente unir a la parte de la distribución política que tiene en este caso nuestro país a nivel de país, región, departamento, provincia y distrito, que combinadas me van a dar un punto de conexión para establecer una ubicación geográfica de algún polígono o de algún área gráfica, ¿no? En este caso a una área territorial. La jerarquía, por ejemplo, en el hecho de empezar a agrupar grandes dimensiones de terreno, ¿no?, que me permitan a mí hacer sectorizaciones, hacer manzaneos, hacer submanzaneos, pero a nivel de número. Este me va a permitir crear esas capas combinables, ¿no? A su vez, en esta lámina ustedes van a poder ver que la relación cartográfica que podría existir entre la información alfanumérica, y la información gráfica se puede llegar si es que ambos sistemas empezamos a manejar la misma terminología. Es necesario crear un matrimonio entre estos dos elementos. Por eso que de aquí se parte que las grandes unidades prediales deberían de crecer inversamente, o sea, necesito a nivel de registro desde los bloques más grandes hasta el bloque más pequeño, vale decir, hasta llegar al lote. El componente de información predial jerarquizada es la que les propongo, por ejemplo, o la que yo sustento dentro de esta lámina.
Para mí, el concepto de matriz de predios engloba casualmente todos estos componentes que a nivel numérico me permite a mí individualizar el predio. Esa individualización, a su vez, me va a facilitar conectarlo a un componente cartográfico que ya maneja de por sí este tipo de individualización, ya que ellos a nivel de cartografía hay que ser muy ordenado en cuanto a las capas. Y dentro de los grandes bloques, ahí manejar pues la ubicación geográfica como componente de conexión entre uno y otro. Más allá de lo que se pueda determinar como unidad predial o código de predio o CUR o cualquier otro componente que quisieran darle. Sea uno solo que me permita a mí identificar desde una sola línea qué cosa es lo que quiero yo individualizar. ¿Y cuál es la propuesta de ello para, por ejemplo, llegar a una aplicación que me permita tener estas funcionalidades? Yo apunto al hecho de que hay algunas ya intenciones realizadas en la superintendencia, implementadas en las oficinas, que son el tema de los microservicios, por ejemplo. Entonces, yo sustento el hecho, por ejemplo, de aplicaciones en donde sean una caja de objetos que contengan componentes y que estos componentes sean específicos en su operatividad. Por decir, un componente que trabaje exclusivamente a una persona natural y todas sus condiciones que podría tener este componente. A su vez, la integración de los diversos componentes dentro de un marco de un acto registral, vale decir, por ejemplo, una inmatriculación, ¿qué componentes yo tendría que tener? En una inmatriculación te tendría que tener, por ejemplo, la ubicación del inmueble, los participantes, los documentos que dan mérito a la inscripción, y en este caso, algo adicional del registrador, algo aclaratorio, ¿no? Algún texto aclaratorio. Pero hemos terminado con nuestra presentación. Agradezco su participación y la atención a la presente exposición y les dejo la siguiente frase. No podemos estar en modo de supervivencia, tenemos que estar en modo de crecimiento. Gracias.